Como hemos venido glosando, narrando, analizando, discutiendo, es importante que no perdamos de vista que tanto la descentralización como el federalismo van a llevar como premisas básicas la necesidad de que, porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué frente al centralismo, por qué frente a la concentración de competencias y recursos se plantea una opción distinta? Y se plantea una opción distinta precisamente porque fundamentalmente en el caso de Europa y América Latina, en las dos, tres últimas décadas del siglo XX y estas dos primeras décadas y media, dos décadas del siglo XXI, es donde precisamente a partir de los insumos, de los informes, de los reportes, se persigue que la necesidad de materializar a la democracia. Como lo dice Luigi Ferrajoli en uno de sus libros, la democracia constitucional, el Estado constitucional. Entonces, no solamente es un Estado limitado por la presencia de la norma, sino estructurado a partir de qué? Del ciudadano. ¿Qué quiere decir entonces? Se va a plantear como única vía en la necesidad de lograr acercar el poder al ciudadano, dinamizar la gestión pública, equilibrar, reorganizar. Y si estamos hablando de equilibrar, de reorganizar, de regularizar, estaríamos asumiendo que en muchas experiencias esa fisonomía, ese Estado todopoderoso, ese Estado centralista que concentra poderes, que concentra competencias, que concentra recursos, comenzó a ser cuestionado fundamentalmente por los ciudadanos y la necesidad entonces de promover al federalismo y a la democracia como las vías, como el camino, como las opciones que va a tener la democracia finalizando el siglo XX y estas primeras décadas del siglo XXI, en la necesidad de que, y Venezuela es un caso paradigmático en muchos órdenes, cuando digo paradigmático, precisamente por esas controversias o paradojas de tener un texto constitucional de corte federal y una realidad de corte centralista. Las experiencias exitosas han sido precisamente modelos federales descentralizados, cuyas premisas son, ya lo he dicho, acercar el poder a la mínima expresión al ciudadano. Que el ciudadano que vive en cualquier pueblo, aldea, tenga, en pleno siglo XXI, salud, educación, servicios públicos. Y decíamos que Venezuela es un caso paradigmático, no solamente por esa gran paradoja de ser un Estado desde el punto de vista constitucional federal, pero la realidad es totalmente centralizado. Y hoy, estamos a 6 de mayo del año 2023, si analizamos la realidad actual del Estado federal descentralizado, de esa figura que aparece en la Constitución y que para muchos es una entelequia que no se aterriza, Venezuela hoy está más descentralizada que en la Constitución de 1864 de Juan Crisóstomo Falcón. Entonces, si estamos hablando, la descentralización y el federalismo van a buscar equilibrar, reorganizar, avanzar, fundamentalmente entender que no solamente es importante el desarrollo de la capital de un país o las principales capitales, sino que es importante una readecuación del centro y la periferia, más allá de no caer en las grandes discusiones del desarrollo y su desarrollo, las tesis de la CEPAL. La necesidad de redefinir, rediseñar territorio, competencias, recursos, demandas, presupuestos. ¿Cómo entender que esa gran cantidad de recursos naturales, ya no solamente hablamos de petróleo, váyase al arco minero? Arco minero es una zona especial,
donde da la impresión de que el Estado venezolano se hace la vista gorda e interviene en civiles y militares y distintas nacionalidades en la apropiación indebida de esos minerales, pero además con daños ecológicos y ambientales. Entonces, estas son paradojas y, por supuesto, si bien es cierto el tono de intervención nuestra es crítico, es para entender que se ha recorrido un camino accidentado, que estamos en una marcha, en un camino, en un transitar que va contra la experiencia reciente que registran experiencias como la de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, para no hablar de Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega. Nuestros ciudadanos están solicitando, pidiendo, clamando agua potable, energía eléctrica, transporte, bibliotecas, educación, salubridad, salud. Entonces, ahí van a entrar, entonces, el Estado venezolano debe ver en cuáles áreas interviene, cuáles áreas se reserva por constitución, en cuáles áreas transfiere competencias y recursos y, por supuesto, en cuáles áreas y ámbitos precisamente pueden converger no solamente el Estado nacional, el Estado regional, el municipio, cuáles serían las posibilidades en áreas muy específicas si estamos hablando de descentramiento, si estamos hablando de privatización, si estamos hablando de desconcentración. ¿El objetivo cuál es? Que lleguen los recursos, que se inviertan bien, que haya un uso transparente de esos recursos, que se eleve de forma eficiente lo que corresponde a la administración pública. En Venezuela se volvió prácticamente algo imposible obtener un pasaporte, una cédula, registrar una compañía, hacer cualquier tipo de trámite. Y esto pasa entonces por las coyunturas y los problemas cotidianos que van a tener nuestros ciudadanos, que son los dolientes, y a los cuales los alcaldes, los gobernadores, le tienen que colocar, le tienen que poner la cara y darle respuesta. Ciudadanos que están en desarrollo. Y no solamente entonces limitarnos a decir cada cierto tiempo puedo elegir un alcalde, puedo elegir un gobernador y esos gobernadores tienen algunas competencias exclusivas, otras concurrentes, papel timbrado, estampillas. No, el examen tiene que ser a fondo para precisamente hacer una evaluación a lo largo de estas décadas de los distintos periodos y naturalmente entender que hay una dinámica de transferencia de competencias que es irreversible. Y yo hablo del caso paradigmático venezolano porque precisamente la historia ha podido ser distinta, sobre todo cuando evaluamos los ingresos del quinquenio 2007-2012, con renta petrolera calculada en más de $100. Pero el CENIAT igual ha sido recaudador de renta, de presupuesto. Y si a eso le agregamos recientemente todo lo que tiene que ver por minerales, bueno, todo eso, para el común denominador, el ciudadano de a pie, el que está en Canaguá, el que está en Caycahuita, el que puede estar en San Fernando de Apure, en Achaguas, o en Tinaquillo, o en Timotes, no se traduce en calidad de vida, en servicios públicos, en eficiencia. Se recentralizaron las policías, se intervinieron los peajes, las autopistas. Entonces, las pocas competencias que tienen los poderes locales han sido trastocadas por decisiones, por una ley habilitante, por un decreto ley del presidente. Y pues frente a ese escenario, no solamente hay que hacer una valoración crítica, sino naturalmente propositiva en entender de que nos corresponde relanzar el Estado federal descentralizado. El relanzamiento, la recuperación del país en todos los términos, pasa necesariamente por relanzar a las regiones, por relanzar a nuestras capitales, a nuestros pueblos, elevar la calidad de desempeño de los poderes locales. El tema es cómo elevas la calidad de esa administración pública local si tienes una gran paradoja o contradicción.
muchas necesidades y pocos recursos. Y pocos recursos porque los recursos muchas veces se han recentralizado a nivel de la capital. No hay otra manera de reinstitucionalizar el modelo democrático venezolano. El Estado federal, que es el modelo de Estado que aparece en la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 99, que además está vigente. No hay una manera de aterrizar ese Estado federal descentralizado, sino precisamente haciendo una valoración crítica de estas experiencias, ver cuáles han sido las experiencias exitosas a nivel de América Latina y comenzar a tratar de hacer planteamientos de revisión, sobre todo de algunas reformas, de algunos ordenamientos que han trastocado lo que con éxito venían cumpliendo algunos alcaldes y algunos gobernadores. Eso va por un lado. Segundo, la necesidad de promover y desarrollar otros instrumentos jurídicos que permitan retomar competencias en materia de minería, de hidrocarburos. Nuevamente el tema que tiene que ver con los peajes, con los aeropuertos. Ahora tenemos Bolivariana de Aeropuertos, BAER. Bueno, los aeropuertos ahora se manejan de forma centralizada. Y aparte de que hay muy pocos vuelos, los aeropuertos terminaron siendo prácticamente como aeropuertos privados. Entonces, la experiencia que tenemos es muy rica en el entendido de que estamos en deuda con los ciudadanos, que nuestros ciudadanos están precisando que ese poder que está en Caracas lo vuelvan a acercar al ciudadano, que ese ciudadano pueda tramitar con éxito un pasaporte, una cédula, que ese ciudadano recorra una autopista, una calle, una avenida, una autopista, y si bien es cierto, lo impongan de una prestación, de una tasa, tenga como contraprestación el poder servirse de una grúa si se accidenta, el que tenga una autopista iluminada, el que podamos recuperar, que es importantísimo, lo que tiene que ver con la seguridad, con la educación y con la salud. Son tres competencias importantísimas que debe tener el Estado en sus distintos niveles. Y uno de los problemas donde evidentemente hemos cometido traspiés tiene que ver con qué, con que la salud, la educación y la seguridad han sido ideologizadas. Y cuando digo ideologizadas, no digo politizadas. Debe haber una orientación, debe haber un lineamiento. El tema es cuando procesos estrictamente técnicos, humanísticos, gerenciales, la seguridad, la salud, la educación, la ideologizas, desnaturalizamos la competencia de áreas muy relevantes y los resultados los tenemos hoy. Si estamos en Mérida, vean en qué condiciones están esos ambulatorios, en qué condiciones está la Cheula. Vean el tema que tiene que ver con la seguridad. Ahí habría que hacer una valoración, el antes y el después. ¿Qué pasa con la administración de las policías? Las cifras de seguridad o de inseguridad, siniestros, robos. Tiene que ver con la educación. Entendiendo a la educación, bueno, el elemento de mayor crecimiento y precisamente de desarrollo de una sociedad. Es decir, el elemento o el eslabón para poder transformar y mejorar. Y eso tiene que ver entonces con la calidad de nuestra educación en los distintos niveles. Volvemos al tema de la salud. Y la salud no solamente es curativa, debe ser preventiva. Esto tiene que ver entonces con los recursos, tiene que ver con las competencias del Estado, tiene que ver con cómo pudiéramos redefinir, redimensionar ese Estado federal descentralizado que está en la Constitución y que está reclamando el ciudadano que haya eficiencia, que haya transparencia en el uso de los dineros públicos, elevar el desempeño de la administración pública. Es decir, satisfacciones, mayores satisfacciones en términos ciudadanos. Y, por supuesto, el buen uso de los recursos
En este caso que Venezuela tiene, básicamente, ¿de qué se compone el presupuesto nacional? Tres vías: petróleo, minería, impuestos. Entonces, urge repensar la concepción que tenemos de Estado. No solamente me estoy refiriendo a la Constitución, a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sino naturalmente volver a revisar esos ordenamientos jurídicos que desde el 2008 hasta el 2011 y 12 y consecuentemente se impulsaron sin medir las consecuencias, la afectación de esas tomas de decisiones en términos de qué, de privar de competencias y de recursos a los alcaldes y a los gobernadores, pero finalmente afectar a los ciudadanos, que son los grandes perjudicados o beneficiarios en un momento dado, cuando se puede enarbolar una gestión pública transparente, eficiente, eficaz, mirando al siglo XXI en términos de calidad de servicio, de prestación de servicios, de asistencia al ciudadano, en correspondencia con esos poderes nacionales que muchas veces terminan siendo unos grandes tentáculos que terminan ahorcando a los poderes locales, sin importar inclusive la inscripción político-partidista. La experiencia venezolana, repito, es muy rica en algunos aciertos y desaciertos, avances y retrocesos. Sería interesante mirar las experiencias en materia de salud de Brasil, en materia de transporte de Colombia, en materia de turismo en el caso de Ecuador. Repito, no para caer en comparaciones odiosas, no para caer en copias, sino para tener referentes de cambios, de innovaciones, de propuestas que terminan siendo exitosas en beneficio de los ciudadanos. Concluimos entonces en la necesidad de reinstitucionalizar la figura del Estado federal descentralizado, como está colocado en una de las transparencias, bajo criterios de eficiencia, transparencia y la necesidad de elevar el desempeño de la administración pública en los distintos niveles de gobierno. Y eso pasa por la observancia del marco constitucional. Por supuesto, del respeto de los poderes nacionales en relación a los poderes locales.